de leyes econométricas, ni de ecuaciones matemáticas, ni de gráficos de abscisas y ordenadas. Nada de eso. Para entender la macroeconomía solo hay que tener la voluntad de hacer un pequeño ejercicio de memoria. Mire, para los que ya peinamos canas, siempre que vamos a hacer un recuento de la decadencia económica de la Argentina nos tenemos que remontar a la dictadura militar. Y en la dictadura militar, el idéntico programa de libertario del que hace las veces de presidente Milei, que repitió en diciembre del 2023, es idéntico al de Joe Martínez de Oz, del dictador Videla. Si usted se acuerda, en aquella época nos echaban la culpa de que nosotros dilapidábamos la plata, que no sabíamos cuidar, que el dólar no estaba atrasado, que no había bicicleta financiera, que había que abrir las fronteras. Eso decía Martínez de Oz. Después vino un sujeto que se llamó Lorenzo Sigot. Lorenzo Sigot fue ministro de Economía de, oh, ironías del destino, ¿cómo se llamaba el dictador de turno cuando más se violaban los derechos humanos y desaparecían personas? Viola. Se llamaba Viola, para que la ironía de la historia sea perfecta. Lorenzo Sigot acuñó una frase que lo inmortalizó. Dijo: los que apuestan al dólar van a perder. Los que compraron dólares ganaron en un semestre el 230% nominal en aquella época, si usted se acuerda, de la hiperinflación del año 82. Este había sido sujeto ministro en el año 81. Después vinieron otros que nos quisieron enseñar macroeconomía. Hubo un ministro de Alfonsín en plena hiperinflación, se llamaba Juan Carlos Pugliese, y quiso contener la escalada del dólar y apelando a las emociones de los argentinos, de que no corrieran a especular con el dólar, dijo, y nadie le llevó el apunte, por supuesto, y se desató la hiperinflación, y él dijo: les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. Hay gente que cree que la macroeconomía se maneja con sentimientos, y a los especuladores y a los traidores a la patria no se puede negociar nada con ellos, o los vencemos o nos vencen. Después aparecería una figurita repetida que también fue colaboracionista de la dictadura, que hizo millonario a muchos, entre ellos a Macri Gato, estatizando la deuda privada de las empresas, siendo director del Banco Central en plena dictadura de Viñón en el año 82, que se llama Felipe Domingo Cavallo, un delincuente serial, un mafioso, vendepatria por supuesto, que nos hablaba de que no había que jugar con el dólar, que él iba a establecer una canasta de monedas. Si usted se acuerda, estamos hablando de marzo o abril del año 2001, y hubo incautos que se creyeron el verso de la canasta de monedas, pusieron su dinero en el banco y en septiembre le metieron el corralito y se quedaron con los ahorros de todos los argentinos. El autor de eso, del corralito, se llamaba y se llama Federico Sturzenegger. Era el segundo de Cavallo en el año 2001, en el gobierno del inepto de la Rúa. Federico Sturzenegger dirá: no, debe ser el papá o el hermano del coso este. No, es el que está ahora. Es el próximo ministro de Economía de la Argentina, que va a imponer el Fondo Monetario Internacional para la nueva escalada del dólar y la mega devaluación que se viene. Mire, en aquel entonces también decían que los depósitos iban a ser intangibles. Si usted hace un poquito de memoria, porque la macroeconomía es memoria, en noviembre del año 2001 el Congreso Nacional sancionó una ley a instancias de Federico Sturzenegger que se llamó Intangibilidad de los Depósitos. Era una ley que le aseguraba a todos los argentinos y argentinas que no le iban a tocar los depósitos, y 2 semanas después, el día 3 de diciembre, le metieron el corralito y el corralón, y se quedaron con el dinero de todos. Después vino a burlarse de todos nosotros un apodado el Cabezón Dualde, que dijo: los que depositaron dólares recibirán dólares, y hubo gente que le creía todavía. Por eso digo, hagamos memoria, porque le devolvieron un dólar valuado en peso con el ajuste de un SER, que era un adicional por el cual la gente de la calle, la gente, el trabajador que había ahorrado durante toda su vida, terminó perdiendo. Bueno, cuando nosotros pensábamos que después vino otro delincuente, Macri Gato, el presidente Macri, teniendo al ministro de Economía como Caputo, y cuando se hizo la fuga de dólares de 45.000 millones de dólares, la quiso justificar diciendo: bueno, lo que pasa es que en el mundo pasaron cosas. Cuando yo pensaba, sinceramente, que nadie iba a poder superar todas estas estupideces, aparece Luis Toto Caputo, el actual ministro de Economía, ex ministro de Economía, fugador
de los miles de millones de dólares de los que estamos hablando y de los que nos tenemos que acordar para que la macroeconomía no nos engañe de nuevo. Y Luis Toto Caputo dice, no, el precio del tipo de cambio no está atrasado, lo que pasa es que los precios están adelantados. Yo digo, me está faltando el respeto. La culpa la tenemos nosotros que adelantamos los precios y no ellos que están en una bicicleta financiera furiosa. Tenga paciencia, sé que me estoy extendiendo de más, pero tenga paciencia. ¿Por qué Caputo decide planchar el dólar? Porque él tiene una consultora que se llama Anker. Anker quiere decir ancla en alemán, es un ancla para todo el país, la consultora de él. Y los que manejan eso son Federico Furiase y Santiago Bausili, ¿les suenan? Presidente y vicepresidente del Banco Central. Ellos tienen esa consultora con la que fugaron los miles de millones de dólares que hicieron que Caputo saliera como rata por tirante en el año 2018, en julio del 2018, antes que lo metan preso, y se fue a llevar su dinero a las Bahamas, donde volvió recién 2 años después, para que la justicia no lo pesque. Esa gente maneja el dólar planchado porque ellos están en lo que se llama hoy, para que usted no entienda, carry trade. El carry trade es de la vieja y habitual, conocidísima bicicleta financiera de Martínez de Oz. Colocan dinero en pesos a 29% de interés anual y salen con los intereses a comprar dólar planchado a 1.050 pesos en el mercado de cambios y en las cuevas. Están haciendo fortuna, se la están llevando con pala. Y usted que dice no saber de macroeconomía, si solo se acordara de todas estas cosas, se daría cuenta que sí sabe. Están planchando el dólar porque están con su consultora siguiendo la bicicleta financiera y el año pasado ganaron 34% en dólares, mientras usted vio achicar su jubilación, sus salarios y sus saberes. El lunes el Banco Central tuvo que vender 400 millones de dólares para que el dólar no se escapara. Y uno dice, ¿cómo? ¿No era que el Estado no interviene en los mercados? ¿No dice Milei que los mercados se regulan solos? Y ayer el delincuente serial Caputo le metió la mano al bolsillo de todos los jubilados y se llevó 16.000 millones de pesos del Fondo de Sustentabilidad del ANSES para parar la escalada del dólar. Escuche lo que decía el actual presidente Javier Milei de Luis Toto Caputo, fugador de divisas, cuando eran contendientes de la política antes de ser socios en esta asociación ilícita que nos gobierna. Escúchelo. Desastre monetario, ¿sí? Que fue el 28 de diciembre, se lo trató de arreglar como pudo, se terminó en el Fondo Monetario Internacional, vino Caputo, o sea, lo echaron a Sturzenegger acusándolo de manejar mal la mesa, se fumó 15.000 millones de dólares de reserva irresponsablemente, ineficientemente, y nos deja este despiole de la ley Click. Y bueno, digo, ahora Sandleri va a tratar de hacer lo que pueda. Pero la verdad, digamos, acá vos fíjate esto, Caputo es uno de los responsables del 28D. Y es uno, digamos, de los grandes desastres que se hicieron en el Banco Central, lo hizo Caputo en 2 o 3 meses. Desastre monetario. Ese que escucha es Javier Milei. Se fugó 15.000 millones de dólares, lo mismo que llevan fugado ahora, siguen con la bicicleta financiera. ¿Usted quiere saber de macroeconomía? Solo vuelva a escuchar lo que le acabamos de decir. El fugador de divisas, Luis Toto Caputo, que hoy está haciendo exactamente lo mismo para que cuando usted se despierte una mañana le digan que ahora el dólar va a 2.000 pesos y que todos los productos alimenticios de la canasta van a seguir esa escalada inflacionaria que resulta inevitable porque lo vivimos en el 76-82, lo vivimos en el 89, lo vivimos en el 2001, lo vivimos en el 2018 y lo estamos viviendo de nuevo ahora. No estudie macroeconomía, solo repase los titulares de los diarios y se va a dar cuenta que los Cavallo, los Sturzenegger, los Caputo, los Macri, los Bausili y los Furiase son exactamente los mismos ladrones que nos vienen postergando hace más de 50 años. Hasta los mismos apellidos como Funes de Rioja con su reforma laboral para que usted sea más pobre. A ver si aprendemos macroeconomía estudiando la historia de la Argentina.